¿Qué pasa con el ser humano cuando muere? ¿Tú sabes qué pasa? En Eclesiastés se habla del momento en que el ser humano muere y habla de una cadena de plata o un cordón de plata, depende de la traducción que tengas. Y ese cordón es lo que representa la unión que hay entre nuestro espíritu, alma y cuerpo físico. Porque cuando Dios nos creó, por allá en Génesis, acuérdense, dice que Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Entonces, esas palabras significan, ese Dios dijo, primero dice Dios dijo y luego dice hagamos, habla en plural de sí mismo, está hablando de su forma de ser tripartito, porque Dios, varias veces lo encontramos en el Nuevo Testamento, es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y como los tres son uno, así nos dio ese privilegio a nosotros de ser uno. Entonces tú eres espíritu, alma y cuerpo físico. Hasta ahí vamos, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando Él nos forma, cuando Él nos diseña, nos hace, nos da espíritu, alma y cuerpo físico y nos da una característica que es ser eternos? Dice, ustedes van a vivir para siempre, así como yo. Nos da esa semejanza a Dios. Pero nos pone en el huerto y advierte a Adán y le dice, el día que comas del fruto de ese árbol, no puedes comer de ese fruto porque el día que comas ciertamente morirás. ¿Qué hizo Adán y Eva? Todos sabemos que comieron del fruto literal porque han tratado de tergiversar la información y de decir que lo que pasó es que tuvieron intimidad, y eso no es verdad. Ese no fue el error de ellos porque Dios ya les había dicho que se multiplicaran. Entonces estoy haciendo un resumen, Rocío, todavía no vi el versículo de hoy. Estoy haciendo un resumen de ayer. Bueno, el que mencioné ahorita fue Eclesiastés 12, 6 y 7. Y bueno, íbamos en que les dice que no coman de un fruto, lo cual era literal. Era fácil de obedecer, no comer del fruto de un árbol. Pero les pudo la tentación, el fruto se veía demasiado agradable. Entonces quedemos claros en que no se refería a tener intimidad, a tener relaciones. Bueno, ahora sí, porque alguna vez me dijeron, no, es que a eso se refería a otra cosa. No, se refería literalmente a no comer de ese fruto. ¿Qué pasó cuando cometieron el pecado, cuando desobedecieron a Dios? Entró inmediatamente la muerte en Adán y es heredada generación tras generación en el ser humano. Eso también está en la Biblia. Todos heredamos la muerte porque Adán no obedeció a Dios y comió del fruto del árbol. Entonces entra la muerte en ellos y eso significa que lo primero que sucede es que el espíritu de Adán se separa de Dios. Causa una muerte espiritual. Se apartó de Dios. Entonces, en ese momento se pierde la relación. Y cuando tú lees la Biblia, dice que Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es decir, que cuando tú no estás cerquita de Dios, cuando estás separado de Dios, en ti, dentro de ti, hay una muerte espiritual que solo se puede diagnosticar porque no escuchas la voz de Dios, porque no entiendes la palabra de Dios, porque eres incrédulo, porque no tienes experiencias sobrenaturales con la presencia del Espíritu Santo y muchas otras cosas más. Entonces, una persona que no tiene relación con Dios, está nula esa relación con Dios, es una persona que está muerta espiritualmente, que fue lo primero que murió en Adán cuando comió del fruto. Y enseguida el cuerpo también comienza a corromperse, la carne. Entonces entra el pecado en la carne y la carne empieza a envejecer, empieza a enfermar hasta morir. Ese no era el diseño original que Dios había hecho con nosotros. Nosotros lo dañamos por causa del pecado. Ahora, cuando Jesucristo viene y entrega su vida en la cruz y hace esta obra de rescate por nosotros, dice en la palabra, yo no vine a condenar, dijo Jesús, sino a salvar, porque el que no cree en mí ya ha sido condenado. Es decir, que la condena a muerte ya está sobre todos los seres humanos, sobre toda la raza humana. No hay ni uno solo que se salve de esa condena a muerte.
una muerte eterna, estar separados de Dios por los siglos de los siglos para siempre. Viene Jesús y dice, yo he venido a traer salvación. ¿A quiénes? A todos los que crean en mí. Eso está escrito también en la palabra. Si gustan, les voy buscando los versículos, solo que me voy a demorar un poquito más, pero bueno, no importa. Vamos buscando algunos de los que estoy mencionando, ¿vale? Dice, el que no cree ya ha sido condenado. Eso está en Juan 3:18. Dice, el que en él cree, o sea, en Jesucristo, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces es absolutamente necesario que tú sepas que Jesucristo vino a rescatarte de esa muerte eterna. ¿Qué va a pasar? Hay una gran promesa de la cual casi no se predica, casi no se enseña, porque hay mucha gente que todavía no ha recibido la revelación o el entendimiento y aún la fe, porque para lo que voy a decir se necesita tener más fe de la básica que te pide, que te exige solamente creer que Dios existe, creer que Dios te ama, creer que a Dios que le importas, creer que Dios te cuida, creer que Dios te provee. Digamos que esa es una fe básica. Hay una fe que es más exigente, que es creer en la resurrección de los muertos. Una profecía y una promesa que está escrita en la Biblia, que muchos no la entienden, no la creen, muchos no la predican, porque simplemente no la comprenden. ¿Por qué? Porque no hay relación. Porque cuando tú tienes relación con Dios, Él te enseña, Él te explica y Él te ayuda para que tú entiendas. Entonces, ahí en esa explicación en 1 Corintios 15 está que va a haber una resurrección. Cuando nosotros morimos, cuando nosotros perdimos la vida por causa del pecado, cuando se dañó este cuerpo, se corrompió, entró la muerte en el ser humano, y Jesucristo vino y entregó su vida por nosotros. Escuchen esto, todos los que creamos en Jesucristo vamos a resucitar para vida eterna, para no volver a morir. Y esas son las buenas nuevas que tenemos que predicar. 1 Corintios capítulo 15. Ahí está la gran promesa de la resurrección que hemos heredado por medio de la fe en Jesús. Entonces, en Adán toda la humanidad muere, y en Jesucristo toda la humanidad va a resucitar. Estábamos hablando ayer qué pasa cuando un ser humano muere. Si tú eres creyente, yo les decía la experiencia de un ser humano que muere cuando es creyente. Sale de su cuerpo el alma, se cortan la cuerda o la cadena de plata y se dividen los tres seres, el espíritu, el alma y el cuerpo físico. Se separan. Eclesiastés 12, 6 y 7 dice que el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Cuando Él nos creó en el Génesis, dice que nos formó de la tierra. Este cuerpo es de la tierra, es polvo, y que sopló aliento de vida. Cuando sopló, salió del espíritu, y eso es lo que nos mantiene con vida. Ese es el aliento de vida, cuando Él sopló el espíritu dentro de nosotros. ¿Se acuerdan que cuando Jesús muere dice, exhaló su espíritu, entregó su espíritu, salió de Él el espíritu? En el momento en que sale el espíritu del ser humano, se corta la cadena, quedan desprendidos tanto la carne, el cuerpo físico, como el alma. Entonces, el espíritu vuelve a Dios que lo dio. A veces, en muchas ocasiones, la gente lo tiene apagado, separado de Dios, no lee la Biblia, no busca a Dios, está totalmente apagado. Pero en muchas ocasiones está vivificado, está lleno del Espíritu Santo, tiene relación con Dios. Entonces, tu propio espíritu se encarga de dirigir a tu alma, de enseñarle las cosas que a Dios le agradan. Entonces, por eso dice otro versículo en la Biblia, que el espíritu jala para arriba de donde es y la carne jala para abajo de donde vino. Entonces la carne, el cuerpo físico,
siempre te pide que tú hagas cosas terrenales, que tú le complazcas los placeres de la carne en lo que ella se deleita. Dormir en el pecado, dormir, comer de exceso, fornicar, embriagarse, eso es lo que le gusta a la carne. La carne ya está corrupta, la carne se echó a perder. El alma está dentro de ti y tú tienes que pedirle al Señor que rescate tu alma. Ayer leíamos Isaías, que dice en la palabra de Dios, en Isaías 61:10 me parece, ¿cierto? Que el alma es la que rescata a nuestro Señor vistiéndola con vestiduras de salvación. Y el espíritu, cuando se corte esa cadena, va a volver a Dios. ¿Qué pasa cuando un ser humano creyendo en Jesucristo muere? Sale el espíritu, vuelve a Dios. La carne, ya sabemos todos, esa es facilita porque todos lo vemos, ¿cierto? Va a la tierra donde vino, vuelve a la tierra, se va a hacer polvo, lo que era su estado original. ¿Y qué va a pasar con el alma? Ayer leíamos lo que pasa con el alma. Todo depende, no de si eres buena persona, de que si eres buena gente, si no le has hecho daño a nadie. No depende de eso. Depende de algo más importante, tu fe. Dice en la palabra de Dios que por fe somos salvos. No es por obras, sino por fe. Ahora, sí, 61:10. Si nosotros creemos en Jesús, eso es lo que nos da entrada al reino, la fe en Jesucristo. Tienes que creer en Jesús para ser salvo. Es la única manera. Romanos 10:9-13, no se los voy a leer, pero se los voy a citar. Dice que a toda boca que confiese que Jesús es el Señor, creyendo con su corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces esa persona será salva. Es absolutamente necesario que tú confieses con tu boca que Jesucristo es el Señor. Eso significa que tienes que creer que Jesús es Dios, que se hizo hombre, que entregó su vida en la cruz, que pagó tu rescate con su sangre, gracias Dios te bendiga, para salvarte, para darte vida eterna. Y cuando tú crees eso, entonces Él se convierte en Dios, en Señor, en dueño, porque pagó tu rescate, pagó el precio por ti. ¿Por qué tuvo que rescatarnos? Porque cuando Adán y Eva pecan, quedan bajo el señorío de aquel a quien hicieron caso, que fue a la serpiente, o sea, Satanás. Por eso dice la palabra que Satanás dice cuando va a tentar a Jesús, todo esto me ha sido entregado. Lastimosamente, Satanás tiene el señorío sobre la tierra. Dice en la Biblia que él es el príncipe de este mundo, el Dios de este siglo. Entonces, tú necesitas salir del señorío de Satanás y estar bajo el señorío de Jesucristo, y solamente se logra declarando con tu boca y creyendo con tu corazón que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos. Cuando tú crees esas palabras que están en Romanos 10:9-13, eres salvo, recibes tu regalo de salvación. Y como dice Isaías 61:10, te vistes con vestiduras de salvación. Así que el día que tú mueres, se separan tus tres cuerpos y tu alma está vestida. Tiene vestidura de salvación, una vestidura blanca, sin mancha, sin arruga, dice Apocalipsis, que te permite entrar al reino. Solamente así puedes entrar al cielo. No puedes entrar desnudo. Ahora, la pregunta es, ¿cómo visto mi alma? Porque tú sabes cómo vestir tu cuerpo, ¿cierto? Te gustan las mejores telas, no sé, la ropa abrigada, la falda larga, el abrigo. No sé cómo vistas tu cuerpo físico, pero la pregunta aquí es, ¿tu alma tiene vestidura? Necesitas tener vestidura para entrar al cielo. Al cielo no se puede entrar desnudo. Entonces, ¿quién nos dio esa vestidura de salvación? ¿Quién pagó para que tú tengas tu traje de salvación? Yo quiero escuchar, yo quiero leer mejor. ¿Quién pagó tu vestido? Tu vestido lo pagó Jesucristo. Cuando Él entrega su vida y derrama hasta la última gota de sangre en la cruz por ti, entregó la paga por las vestiduras de salvación. Entonces tú recibes tu vestido
y cuando mueres, tu espíritu vuelve a Dios, tu cuerpo vuelve a la tierra y definitivamente tu alma puede entrar al reino. Pero es absolutamente necesario que tú hayas creído en Jesucristo. Ahora, yo les decía y les describía, sale tu alma y está vestida. Eso pasa con un creyente, está vestida, tienes un vestido blanco. Llegan ángeles y aparece el camino por el cual debes ir y ellos te van a ayudar porque el camino es como una luz en medio del aire y si no tienes a los ángeles allí ayudándote y el camino bien marcado, entonces te vas a perder, te vas a caer, te vas a extraviar. ¿Y el camino quién es? Jesucristo. Si tú no creíste en Jesús, el caminito que les digo señalado no aparece. ¿Qué pasa con una persona incrédula? Muere, pasa lo mismo hasta donde se separan el espíritu, el alma y el cuerpo físico. Se va el espíritu a Dios, vuelve la carne a la tierra y sale del alma de la persona totalmente desnuda, totalmente golpeada, totalmente herida. Una descripción que está en Ezequiel 16 me parece. Rota, herida. ¿Por qué? Por todo lo de este mundo. Porque te hirieron, te lastimaron, tú mismo dañaste tu alma con el pecado. Estás lleno de lodo, sucio. Hay muchas almas que están deformes, absolutamente dañadas. Esos son personas que en lo natural, en el cuerpo físico se ven personas totalmente desfiguradas, totalmente depravadas, pensamientos espantosos. ¿Sí me hago entender? Eso es lo que se ve cuando una persona sale con su alma dañada, totalmente destruida, porque no creyó en Jesús, que es el que protege y viste el alma. Sale esa persona así y no aparece el camino, no aparecen los ángeles, simplemente se ve desnudo, golpeado, terrible, mira para todas partes y mira lo mismo que físicamente se ve. Nada más el aire, lo físico, no se ve ese camino para ir al Padre. Lastimosamente, en lugar de ángeles del cielo, llegan otros ángeles que son los caídos a reclamar y a decir, este se va con nosotros porque no es salvo, no tiene vestiduras de salvación, no llegaron los ángeles por él, no tiene el camino marcado y se lo llevan para el otro lado. Y allí dice la palabra, ayer leíamos Lucas 16, que hay tormento y para esa alma hay una tortura perpetua. Piden o están sedientos todo el tiempo y piden solo una gotita de agua para calmar la sed. Algo que no le podemos desear a nadie. Un lugar en el que todos están en la misma situación, sin consuelo, sin esperanza, sin propósito, sin familia, totalmente solos, confundidos, avergonzados, atormentados, sin entender qué está pasando, porque nunca quisieron escuchar el mensaje de salvación de Jesús y porque nunca quisieron creer. ¿Qué pasa con el creyente? Todo lo opuesto. Ayer les hacía un paréntesis contando de cuando una persona está en el Hades y les decía, usted tiene que hacer todo lo posible para rescatar a todos los que pueda de esa condición. A los que están aquí, a los que están ya no podemos hacer nada. A los que están aquí hay que rescatarlos. Por ellos hay que trabajar. Así se burlen, así se rían, así te amenacen, así te acusen, así blasfemen, vituperen, lo que sea. Tú simplemente sigues trabajando. Tú simplemente sigues adelante enseñando. No va a importar lo que te digan, no va a importar que se burlen, sigue hablando. ¿Por qué? Porque hay muchas almas que podrían tener ya por falta de conocimiento, por nunca haber escuchado el mensaje de salvación que trajo Jesucristo, que nos dejó y que nosotros tenemos la responsabilidad de compartirlo. Si yo ahora lo sé, tengo la obligación de contárselo a todos los que pueda. Y si ahora tú lo sabes, tienes la obligación de contárselo a todos los que tú puedas, para que no les pase que por falta de conocimiento terminen allá. Porque muchos dijeron, voy a esperar a la muerte para ponerme a cuentas con Dios. Y entonces, como no sé qué va a pasar, cuando ya esté allá, entonces ya soluciono con Él a ver qué es lo que hay que hacer.
para entrar al cielo. Entonces, lastimosamente, mucha gente está esperando ese día cuando ya no hay nada que hacer. Por eso dice, buscad a Dios mientras puede ser hallado. Mientras están tus tres cuerpos, espiritual, y cuerpo físico, juntitos, es que tienes que buscar al Señor. Es que tienes que pedir perdón. Es que tienes que arrepentirte y creer en Jesucristo. La única forma de entrar al reino es creyendo en Jesús. Varios versículos lo dicen en la Biblia. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No te olvides, Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Otro versículo que hable de Jesucristo y de la salvación que Él nos da. Este que acabo de leer, Juan 3:18. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y así está lleno el Nuevo Testamento de versículos de la salvación que solamente por medio de la fe en Jesús tú vas a recibir. Y si no me crees, lee la Biblia, lee el Nuevo Testamento y vas a ver cómo habla de que la salvación solo se recibe por medio de la fe en Jesús. Ahora, ¿qué pasa? Gracias, Dios te bendiga, Israel. ¿Qué pasa cuando una persona recibe a Jesús? Esa es una muerte totalmente distinta. Sale el espíritu, vuelve a Dios, sale el cuerpo físico, vuelve a la tierra. Todos lo enterramos, ya sabemos. Sale el alma vestida con vestiduras de salvación, llegan los ángeles por ella, se marca el camino y ellos te llevan al reino, y allá hay morada para ti en el reino de los cielos que preparó Jesucristo, porque Él dijo, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay, y aquí que yo voy a preparar morada para ustedes en la casa de papá. Llegas al reino, hay toda clase de cosas que hacer. No piensen, porque eso nos vendieron una idea de que solamente vamos a estar en las nubes flotando y adorando a Dios por los siglos de los siglos. No, el reino de los cielos es impresionantemente rico. Dice en la palabra de Dios que sus calles son de oro y su mar de cristal. El jardín del Edén, el huerto del Edén, le queda pequeñito a la hermosura y al esplendor que hay en el reino de los cielos. El jardín del reino es impresionantemente precioso. Es decir, tú necesitas conocer todo esto para saber de lo que te podrías perder por causa de la incredulidad. Gracias, José, Dios te bendiga. Cuando tú llegas al reino de los cielos, ves el mar de cristal, ves el jardín, los jardines con las flores más hermosas, las fragancias más exquisitas, los colores vivos, todo es precioso. Pasas por las calles de oro, por ahí también está el trono de Dios, por ahí también está el trono en donde están el Padre y el Hijo, y Él va a hacerte deleitar en su casa. En su casa, una vez les contaba una visión, hay moradas, hay habitaciones. De ti depende cómo es tu morada eterna. ¿Sí sabías eso? Jesús pagó el precio para que tú entres al reino, pero lo que tú hagas aquí para ganar almas y para comprar oro refinado de Jesús, como dice Apocalipsis 3, 17 y 18, comprad de mí oro refinado, para que de verdad sean ricos, porque es un oro eterno. Dice en la palabra que vas a entrar allá y que vas a tener vestiduras. Comprad de mí vestiduras. No dice una vestidura. La vestidura de salvación nos la da Él, pero además de la vestidura de salvación necesitas más vestiduras. Entonces la pregunta es, ¿qué has hecho aquí en la tierra para tener esas riquezas en el reino? Dios te bendiga, Roxy. Esa es la pregunta. ¿Tienes tesoros en el reino? ¿Tienes corona? ¿Tienes trajes o vestiduras? ¿Tienes tu morada? ¿Ya tienes tu morada asegurada? Porque para que tengas tu morada, yo una vez les contaba, tenía una visión de un siervo que tiene una morada llena de oro. Todas las paredes son de oro, los adornos son de oro, todo es hermoso y resplandece. Hay flores, hay adornos hermosos. Y hay algo que me llamó mucho la atención, el olor.
una fragancia entre dulce y fresca, que permanece todo el tiempo y no es como los perfumes terrenales que marean o que enferman, no, es algo que te llena, que sientes paz, que sientes alegría, que sientes gozo. Entras a esa casa o a esa habitación y tú sientes algo espectacular, tú dices, esto está lleno, impregnado de la presencia de Dios. Y yo decía, qué privilegio tener una morada así. Y el Señor me decía, esta es la casa de fulano de tal, no les voy a mencionar de quién, un siervo de Dios. Y me decía, y aquí va a vivir eternamente y va a estar cerquita a mí porque es una morada que está cerquita a la morada de nuestro Rey. Y yo decía en mi corazón, yo también quiero. Creo que el Señor me la mostró en visiones para que yo la desee y trabaje por ella. ¿Y sabes cómo se gana? ¿Cómo se compra ese oro? ¿Cómo se compran esas riquezas eternas? Yo les he dicho aquí, a ver, los que llevan más tiempo aquí en el live, ¿cómo tú llevas a Jesús algo para que Él te pague con oro eterno? ¿Cuál es esa, entre comillas, moneda de cambio? Tú le entregas algo a Jesús y Él te paga con oro, ganando almas para Cristo. Tú le entregas un alma a Cristo, tú le enseñas a alguien acerca de Jesús, predicando exactamente. Cuando tú le enseñas a alguien de Jesús, por eso dice en la palabra, el que gana almas es sabio. Cuando tú ganas almas para Cristo, cuando tú le cuentas a la gente que Jesucristo es el Salvador, cuando tú le ayudas a alguien a salvar su alma, entonces Él dice, usted me entrega esta alma es para mí, se rescató de ese infierno, de ese fuego eterno. Usaste tu vida, entregaste tu vida para servirme y para hablar mis buenas nuevas y mi salvación y la obra que hice en la cruz, porque Él da mensajeros. Ella hizo la obra en la cruz y nosotros tenemos que contar lo que Él hizo. Entonces, cuando tú haces la tarea y llegas con almas, le dices, Señor, esta alma es tuya. Para la gloria de Dios, aquí en este live hay varias almas, ¿cierto? Que se han ganado para Cristo. Muchos creyentes que han conocido a Jesús por medio de este live. Entonces yo le voy a decir, Señor, aquí está tu amada, mira, te la entrego, es tuya, te pertenece. Tú me permitiste el privilegio de ganarla para ti. Y el Señor dice, bueno, vale, tome su corona de oro. Tome sus monedas de oro, tome sus vestiduras de realeza. Esta persona a su vez se convirtió en alguien que ganó también muchas almas para Cristo. Ayudó a muchos a salvarse de la condenación eterna. Así que este tesoro te pertenece. Y entonces tú vas a recibir allá en el reino esos tesoros. Por eso dice en la palabra que busquemos acumular tesoros en el reino de los cielos, donde la oruga, el saltón no pueden robar, no pueden destruir, la polilla no los daña. Porque aquí en la tierra, cuando tú estás esforzado en tener riquezas aquí en la tierra, estás expuesto a que se te dañen, a que te las roben, a que las pierdas de una u otra manera, un desastre natural y todo se acabó. Pero allá, las que ganas en el reino, nadie te las puede robar, nadie te las va a dañar, nadie te las va a quitar. ¿Y cómo se ganan? Ya saben el secreto. Ganando almas para Jesucristo, no para nosotros. Porque una vez yo decía ganando almas y no terminaba la frase y decían, uy, eso suena un poco macabro. No son para nosotros, obviamente son para Jesús. Rescatándolas de las garras del diablo. Porque la gente está condenada. Todos los seres humanos estábamos condenados. Lo acabo de leer, Juan 3:18. Todos estábamos condenados por causa del pecado de Adán y Eva. Ahora nuestra tarea es ayudar a salvar a todos los que podamos. Ahora, no podemos obligar a nadie. Por eso de ahí está el valor, gracias Eduardo, Dios te bendiga, que Jesús le da. Porque ni Él ni nosotros podemos obligar a nadie. Yo por eso nunca los voy a buscar. Oiga, ¿qué pasó con usted? ¿Por qué no iba en live? ¿Qué pasó? ¿Te vas a condenar? ¿Te vas a perder? No, yo estoy aquí predicando, enseñando. El que quiere viene y el que no quiere no viene. No podemos obligar a nadie. Eso es una decisión absolutamente personal. Ni siquiera como papá puedes obligar a tus hijos. Les puedes enseñar, les puedes contar lo que va a pasar, pero la decisión es absolutamente personal. La decisión la tomas tú.
¿Quieres sí o no ser salvo? Pero ¿cómo van a elegir si no tienen ni idea de lo que va a pasar después de morir? Por eso es que el Señor me enseña y nos revela cosas, no solo a mí. Si tú lees la Biblia, el Espíritu Santo te va a enseñar. Nos enseña cosas para que hablemos con conocimiento, con fundamento, con argumento. Porque hay gente que dice, usted tiene que creer y listo, y ya. Y hay mucha gente que dice, pero ¿qué pasa si no creo? Pero no quiero creer. Entonces si tú le dices, mira, esto va a pasar así, así, está escrito. Mira, cuando tú crees, hay manifestaciones de Dios. Gracias, Dios te bendiga, en la vida de las personas. Cuando tú eliges creer, entonces el Señor empieza a manifestarse en tu vida. Y ya es imposible que te hagan no creer. Van a haber situaciones difíciles, sí. El diablo te va a atacar para que no creas, porque él sabe que sin fe no podemos ser salvos. Entonces van a venir las enfermedades, las pruebas, los problemas, pero Jesús te va a sacar victorioso de esa situación. Te va a dar la victoria. ¿Qué significa? Que vas a ser salvo y que definitivamente va a ser súper fácil la vida cuando conoces a Jesús y que todo va a ser color de rosa y que nada va a pasar malo. No. Vas a conocer al Señor, vas a tener tu fe y el diablo va a venir y va a decir, sí, ¿con qué fe? ¿Para salvarse? Sí, ¿se va a ir para el cielo? No. Usted se va a ir conmigo para el infierno porque él sabe el destino de él. El destino de él es el lago de fuego y él quiere que todos los seres humanos nos vayamos con él para allá, porque él nos odia, porque para nosotros hay gracia y perdón, y él no lo pudo conseguir porque sencillamente no se arrepintió. ¿Quién sabe por qué más? Pero él quiere que todos los seres humanos nos condenemos. Entonces él va a tratar de que usted deje de creer, porque él sabe que la fe es lo que nos ayuda a ser salvos, la que nos ayuda a tener conocimiento, a recibir experiencias sobrenaturales, a recibir el favor de Dios y sobre todo el regalo de salvación. Entonces cuando tú dejas de creer, cuando tú caes frente al ataque del diablo, pierdes tu fe, pues ya saben lo que pasa. El diablo se sale con la suya y usted se va para el otro lado con él. ¿Qué va a pasar? Esas personitas, esas almas que ahorita ya murieron, que ya partieron, que están unas en el cielo y otras en el Hades, están esperando que se cumpla una profecía. ¿Cuál es esa profecía? Apocalipsis 20, vamos a Apocalipsis 20 y vamos a leer los versículos 4 y 5. Hay una profecía tremenda de Dios que casi no se habla. Dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas. Oiga, para los que dicen que las almas de los que se murieron están durmiendo, no señor, ahí en la Biblia está clarito. ¿Dónde están las almas? Léanlo conmigo. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Ojalá tengamos la fe para recibir tremendo privilegio, morir por causa de Cristo. Miren en dónde están las almas. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y los que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Está hablando del anticristo cuando haga sellar a todos los seres humanos en la frente o en la mano con la marca de la bestia en la mano derecha, y que tienen que adorarlo, y que usted por su fe definitivamente va a decir, yo no voy a adorar a la bestia porque yo adoro al Dios vivo, y eso le va a costar la vida. La fe le va a costar la vida al creyente en esa época, y no es solamente para los incrédulos que supuestamente se queden después del arrebatamiento. No, señores, esto lo va a vivir toda la iglesia que esté viva en ese tiempo. Para los que dicen que la iglesia va a salir antes de la gran tribulación, no. La iglesia va a tener que vivir todo esto y Jesús vuelve después de la gran tribulación. Esa es la profecía y eso es lo que estoy leyendo aquí. Las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y los que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos.
Esas personas están allí con el Señor. Y ellos se los ve en la visión, aparecen en la visión y reinaron con Cristo 1000 años. Esas personas van a reinar, los creyentes, con Jesucristo aquí en la tierra por 1000 años. Esos 1000 años es cuando Jesús vuelva. No va a volver a nacer de mujer para que no te engañen falsos mesías. Tiene las marcas de la crucifixión, huecos aquí de lado a lado, y tiene un cuerpo nuevo que se parece a este pero no es igual, y es resplandeciente, es glorioso. Y va a aparecer entre las nubes del cielo. Hechos lo dice, así como se fue, así mismo va a volver. No va a volver a nacer de mujer. Y dice aquí en el versículo 5, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Entonces, en ese milenio de Cristo, ese tiempo que va a estar gobernando Jesús, es el que va a hacer la división o la separación de las dos resurrecciones. En esas dos resurrecciones van a ser así, de esta manera. En la primera resurrección, todos los creyentes de Jesús van a resucitar. Es el primer grupo de resucitados. Si tú crees en Jesús, resucitas antes del milenio de Cristo en la primera resurrección. ¿Qué va a pasar? Las almas que están en el trono, que están en el reino, descienden y se unen con el cuerpo físico, el cuerpo nuevo, 1 Corintios 15, el que se parece a este pero no es igual, y se une con el espíritu, el que volvió al Padre. Es decir, que recuperamos nuestra forma tripartita. Volvemos a ser espíritu, alma y cuerpo físico, y el cuerpo nuevo, que se parece a este pero no es igual, ahora ya no es corrupto, ya no está lleno de pecado, ya no enferma, ya no envejece y ya no muere. Esa es la gran promesa, la primera resurrección. Después de 1000 años, miren, léanlo aquí conmigo, Apocalipsis 25, pero los otros muertos no volvieron a vivir. Es decir, dentro de 1000 años, después del grupo de la primera resurrección, de los creyentes, dentro de 1000 años vuelven a vivir. Por eso dice aquí, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esa es la separación que hay entre los incrédulos y entre los creyentes. El incrédulo va a resucitar 1000 años después, con una diferencia. Escuchen lo que dice aquí. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo, el versículo 6, bienaventurado y santo, el que tiene parte en la primera resurrección. Si tú tienes parte en la primera resurrección, si tú resucitas en el primer grupo antes del milenio de Cristo, dice aquí, escuchen esto, la segunda muerte no tiene potestad sobre estos. Es decir, que resucitas para no volver a morir. Tremenda promesa, tremenda profecía. Difícil de creer para muchos. Muchos dicen, ¿cómo así que de qué está hablando esta loca? ¿Cómo así que vamos a resucitar todos? ¿Cierto? En muchas iglesias no se predica, en muchas religiones no se conoce. Entonces es absolutamente necesario que usted lea la Biblia para que no vaya a perderse este privilegio por falta de conocimiento. Porque si usted no sabe, no va a dejar de participar de la una o de la otra resurrección. Si usted dice, es que yo no sabía eso, Ale, y ya se murió y está por allá quién sabe dónde, y dice, pero ¿por qué nadie me explicó? ¿Por qué nadie me dijo? Si me hubieran dicho, yo hubiera creído, pero como nadie me enseñó, pero ahora te estoy tratando de enseñar para que sepas la profecía que está escrita, que se va a cumplir, te aseguro que se va a cumplir porque todas las profecías se han cumplido, todo lo que está escrito en la Biblia se ha cumplido y hay unas que todavía falta por cumplirse y esta es la más poderosa, la resurrección de los muertos. Vas a participar del primer grupo, el que no vuelve a morir nunca más y estar en el milenio de Cristo, participar de él en ese reinado milenial aquí en la tierra, o vas a participar de la segunda resurrección en la cual los que se levanten en esa van a volver a morir.
porque ahí sigues leyendo y dice esto. Escuchen esto, dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Los creyentes, cuando Jesús vuelva, después de la gran tribulación, después de que haya venido el anticristo y haya obligado a la gente a sellar, a marcarse, y el que no quiera entonces tenga que morir, lo van a decapitar, lo van a matar de una u otra manera. Entonces, si tú fuiste creyente y entregaste tu vida por Él, resististe hasta el final con tal de mantener tu fe en Jesús, cuando mueras, Jesucristo el día de la primera resurrección te va a resucitar. Tú resucitas porque Jesucristo murió y resucitó. Él es la primicia. Primera de Corintios 15. Léanlo para que sepan la promesa tremenda de Dios. Un cuerpo nuevo, un cuerpo que no va a ser corruptible, que no muere, que es eterno. Entonces participas de esa primera resurrección y dice la segunda muerte, es decir, que va a venir otra muerte después de haber resucitado, no tiene potestad sobre estos. Si tú siendo creyente mueres y resucitas en la primera resurrección, ya no vas a volver a morir. La segunda muerte no tiene potestad sobre ti. Dice, sino que serán sacerdotes de Dios y Cristo y reinarán con Él 1000 años. Pasan esos 1000 años y no mueres. Después de que pasen esos 1000 años, resucita el segundo grupo. Gracias, Dios te bendiga. Y en el segundo grupo va a pasar lo que dice aquí en Apocalipsis 20, versículo 11. Ahí pasan más cosas, pero estoy siendo concreta con los incrédulos y los creyentes. Si usted no creyó, si usted definitivamente no se le antojó, estuvo aquí y dijo, eso que está hablando es mentira, eso no me interesa, o si simplemente nunca escuchó, los que nunca escucharon esta predicación, los que nunca tuvieron la oportunidad y definitivamente no creyeron, no quisieron creer en Jesús, o pertenecen de pronto a otra cultura, a otra nación. Hay naciones que nunca se les ha predicado. Nosotros tenemos la oportunidad y el privilegio de que Jesús nos hable por medio de su palabra y de que lo conozcamos, pese a que no somos judíos. Gracias a Dios conocimos al verdadero Dios, al Dios de Israel, pueblo por medio del cual se restauró la relación de Dios con los hombres. Bueno, dice aquí que resucitan los de la segunda resurrección. Acuérdense que estaban en el Hades. ¿Se acuerdan de eso? Hasta ahí llegamos, ¿cierto? En las prisiones oscuras, en la llama de fuego, torturados, atormentados, solos, confundidos. Resucitan igual de confundidos, igual de avergonzados, igual de atormentados. Se despiertan en su cuerpo con memoria. ¿Dónde está mi mamá? ¿Dónde está mi papá? ¿Dónde está mi familia? ¿Dónde estoy? ¿Qué está pasando aquí? Y van a ver muchas personas en la misma situación. Van a ver muchas personas desnudas, golpeadas, heridas. Una resurrección lamentable, porque no van a tener vestiduras de salvación, porque no, por ejemplo, en la primera resurrección, si ustedes leen Ezequiel, me parece que 37, de los huesos secos, a ver, Ezequiel habla de esa resurrección, de la primera, de la de los salvos. Y dice que se levantan las tropas, o sea que hay ejércitos, hasta armadura nos va a dar. Imagínense eso. Ezequiel 37. Sí, señores. Entonces, cuando ustedes lean Ezequiel 37, van a leer acerca de la primera resurrección. Huesos secos que son vivificados. Esa es la primera. Primera de Corintios 15, la primera resurrección. La segunda, lamentable. Todos desnudos, confundidos. Daniel 12:2. Leamos Daniel 12:2. Dice, muchos resucitarán. Vamos a leerlo. Para vergüenza. A ver. Daniel 12, versículo 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, o sea, de los que murieron, serán despertados, unos para vida eterna, los de la primera resurrección antes del milenio, y otros, los de la segunda resurrección, para vergüenza y confusión perpetua. Tremendo. Que usted no sea de esos, que usted no vaya a resucitar
para volver a morir, en confusión y vergüenza perpetua, desnudos. Dice: los entendidos, o sea, los de la primera resurrección, resplandecerán como el resplandor del firmamento. Primera de Corintios 15, dice que el cuerpo nuevo es un cuerpo glorioso. Yo digo resplandeciente por este versículo. Resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. ¿Te das cuenta cómo es tan importante que enseñes a la multitud? ¿Te das cuenta cómo es tan importante que hables acerca de estas promesas que están escritas en la Biblia para que el día de la resurrección de los muertos tú resucites con un cuerpo que dice aquí que resplandecerá como las estrellas? ¿Cómo es que dice? Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, bueno, ese sigue otra cosa allí. Pero los de la segunda resurrección, confundidos y avergonzados. Apocalipsis 20, versículo 11. ¿Para qué resucitan los del segundo grupo? Para esto que sigue aquí. Vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, ahí están los que resucitan. ¿Por qué les dice muertos? Porque están separados de Dios. Escuchen esto, vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Están de pie, están muertos, pero están de pie. ¿Por qué dice eso? Porque pese a que resucitaron, están separados de Dios. No hay vida en ellos, no tienen a Jesús dentro. El que no tiene a Jesús no tiene la vida. Acuérdense, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si no tienes a Jesús aquí, estás muerto. Por eso dice que vio a los muertos de pie delante del trono, porque están separados de Dios. ¿Por qué? Por la incredulidad. Dice: grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. ¿De quién? De Jesús. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritos en los libros según sus obras. Si usted es incrédulo, si usted no ha creído que Jesucristo entregó su vida para que sus pecados sean perdonados, va a haber un libro de todo lo que usted hizo durante toda su vida, con escritos que usted seguramente ni se acuerda de cuando usted tenía 10, 15, 20 años y cometía cualquier error, cualquier pecado. ¿Te acuerdas cuando le mentiste a tu papá? ¿Te acuerdas cuando te robaste esto en la tienda? ¿Te acuerdas cuando fornicaste con tu novia? ¿Te acuerdas cuando hiciste esto? Y con fecha y con lujo de detalles. Ahí está escrito todo lo que nosotros hacemos. Y entonces, ¿qué pasa si usted no creyó en Jesús? Jesucristo entregó su vida, tomó nuestro lugar en la cruz para morir por nuestros pecados, porque la paga de cualquier pecado es muerte. Pero si usted no ha creído en Jesús, te toca pagar con tu vida por causa de tu pecado, sea pequeñito o sea grande. Así que mejor te conviene creer en Jesús para que el Señor pueda, ¿cómo se dice? Pagar por tu pecado, redimirte, salvarte. Ya no pagas tú, ya pagó Jesús. Solo tienes que creer en Él. Y dice aquí entonces, y que los muertos fueron juzgados de acuerdo a lo que estaba escrito en los libros según sus obras, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades. Miren, ahí está el Hades. El Hades entrega a los muertos que había en ellos. Ellos se entregan, resucitan. Ahí es la resurrección. Entregaron a los muertos. ¿Para qué? Para que sean juzgados de acuerdo a lo que hayan hecho. ¿Por qué? Porque no creyeron que Jesús pagó por sus pecados y ahora les toca pagar con su propia vida por sus pecados. Así de sencillo. Dice, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades y los primeros que van a ser lanzados al lago de fuego son la muerte y el Hades. Entonces, lo primero que cae al lago de fuego es la muerte y el Hades. Por eso dice que la segunda muerte es la que no tiene potestad en los de la primera resurrección. Dice, el Hades es un lugar del infierno. El infierno tiene 3 lugares. El abismo,
las prisiones oscuras y el lago de fuego. Ahorita en este momento, los que murieron y se han condenado están en el Hades, que son las prisiones oscuras y el abismo, las cuales van a ser lanzadas al lago de fuego, que es mucho más profundo y lejano, un lugar del que no hay salida, y que solamente te puedes salvar de él estando aquí en la tierra, creyendo en Jesucristo. Ese es el Hades. Ahora dice aquí, la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Apocalipsis 20, Lau. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito, por eso es que cuando hacemos a una persona confesar, hacer la declaración de la oración de fe, le decimos, pídele a Jesús que escriba tu nombre en el libro de la vida. Por eso que dice aquí, dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. De verdad, familia, de todo corazón, que usted logre ser un instrumento de Dios para que ninguno en su casa sea lanzado al lago de fuego. Que el Señor nos dé la sabiduría, la templanza, la fe, el amor, todo lo que tú necesitas para salvar a todos los tuyos y todos los que puedas, aunque no los conozcas. De verdad, para mí es un precioso privilegio compartirte estas palabras. Sé que no es fácil de entender, sé que solamente por medio de la fe se puede comprender, sé que el Espíritu Santo tiene que estar allá atrás haciendo su obra de revelación, porque si Él no te enseña, gracias Raquel, Dios te bendiga. Si Él no te enseña, realmente no es mucho lo que yo puedo hacer. Simplemente hablo y el Espíritu Santo es el que está allá diciéndote, mira, por eso está escrito esto, y por eso está escrito esto, y por eso yo digo esto, y por eso la Biblia dice esto. ¿Vale, familia? Entonces, lean la Biblia para que puedan llenarse de más conocimiento de Dios